Su voz sonaba a whisky mezclado con humo de cigarrillos. Él, siempre vestido con traje, con un cigarrillo en la mano. Ella, con una mirada felina que actrices de todo el mundo imitarían después. Fue entonces cuando nació su amor y quedó para siempre en la pantalla. Química cinematográfica, incluso entre tomas. Cuando las cámaras se detenían, se convirtieron en familia. Y Humphrey Bogart se convirtió en el rey de la edad de oro de Hollywood. Hoy hablamos de dos hijos que vivieron después de que aparecieran los créditos finales. ¿Qué camino eligieron a la sombra de un nombre tan icónico? Stephen Humphrey Bogart nació en enero de 1949, bajo el cálido sol de California. Su padre ya era una leyenda para entonces. Su madre, un ícono por derecho propio. Llegó a un mundo de reflectores y rumores susurrados, destellos de cámaras y fiestas nocturnas alimentadas de ginebra y jazz. En casa, simplemente era Stevie, un niño al que le gustaba el océano, que andaba en bicicleta por calles bordeadas de palmeras. Pero su padre nunca fue solo papá, era Bogart. Luego, en 1957, cuando Stephen tenía apenas 8 años, el cáncer se llevó a su padre. No hubo discursos finales ni confesiones dramáticas como en el cine, solo silencio. ¿Qué hace un niño con ese tipo de silencio? Algunos se rebelan, otros huyen. Stephen buscó. Al crecer dejó atrás California. Asistió a la Milton Academy en Massachusetts. Estudió literatura inglesa en la Universidad de Pensilvania. Más tarde cambió a comunicaciones. Como si las palabras pudieran tender un puente hacia un padre que se le había escapado demasiado pronto. Se casó joven, con apenas 20 años. No funcionó. Deambuló por más universidades. Boston University, luego University of Hartford, siempre persiguiendo algo. O tal vez huyendo de otra cosa. Mientras Hollywood esperaba que él entrara al centro del escenario, Stephen eligió las redacciones por encima de los sets de filmación. Se convirtió en productor, un narrador silencioso, alguien que podía moldear historias, pero mantener su propio rostro detrás de la cámara. Hizo documentales, ayudó a otros a contar sus verdades. En los años 90, finalmente lo escribió. No una biografía brillante, sino un libro crudo, de búsqueda. Bogart, In Search of My Father, no trataba sobre Humphrey la estrella de cine, trataba sobre Bogart el papá, un hombre que a veces era distante, a veces tierno, a menudo distraído por la bruma del humo de cigarrillos y las fiestas de cócteles. Stephen no intentaba lucrar con el apellido, intentaba averiguar quién había sido realmente su padre y, por extensión, quién era él. Porque, ¿cómo se separa el mito del hombre? ¿Cómo se crece bajo la sombra de un gigante sin volverse solo un fantasma de él? Con el tiempo, Stephen encontró su propio lugar tranquilo dentro del legado. Se convirtió en el guardián del nombre Bogart, pero a su manera. Organiza el festival anual de cine Humphrey Bogart en Key Largo. Habla en retrospectivas. Firma ejemplares de sus libros. No para mantener viva la leyenda para el mundo, sino quizá para tenerla cerca de sí mismo. Hoy vive junto al mar, en Naples, Florida. Sigue escribiendo, sigue navegando, sigue buscando. 3 matrimonios, 2 hijos, incontables preguntas que tal vez nunca conteste del todo. Pero ha aprendido a llevar el nombre Bogart no como una carga, sino como un hilo que lo conecta con un padre al que apenas conoció. Quizá eso es lo que realmente significa ser el hijo del hombre más carismático del siglo XX. Nació 3 años después de su hermano, en agosto de 1952, dentro de la misma jaula dorada de la realeza de Hollywood. Fue nombrada Leslie Howard Bogart en honor al actor Leslie Howard, quien apoyó a Humphrey en su carrera e incluso una vez amenazó a Warner Brothers con abandonar el rodaje si el papel en The Petrified Forest no se le daba específicamente a Bogart. Leslie tenía apenas 5 años cuando su padre murió. Demasiado joven para recordar su risa en todos sus matices. Demasiado joven para sentarse con él junto a un viejo disco y escuchar sus historias sobre bares de Nueva York y corazones rotos. Lo que tuvo en su lugar fueron fotografías, rollos de película, recortes de periódicos. Un padre inmortalizado para el mundo, pero un extraño en su propia sala. Creció con el mismo apellido que su hermano, pero eligió un camino muy distinto. Sin libros, sin festivales de cine, sin largas entrevistas para desentrañar qué significaba ser la hija de Bogart. Leslie se movió por el mundo con discreción, casi como si deliberadamente esquivara los reflectores. Se convirtió en enfermera,
no en actriz ni modelo, aunque con los rasgos impresionantes de su madre, ciertamente podría haberlo sido. Eligió sanar, no actuar. En los años 90, Leslie se casó con Eric Schiffman, un maestro de yoga conocido por su energía serena y profundidad espiritual. Juntos construyeron una vida lejos de los estudios y del chisme de los tabloides, en Santa Mónica, cerca del mar, rodeados de sol y aire salado. La gente todavía pregunta, ¿por qué no hizo más con el apellido Bogart? Como si la única manera de honrar a una leyenda fuera subirse a un escenario y ondear el estandarte familiar. Aún apoya la preservación de la memoria de sus padres. Acompaña a su hermano en eventos de Bogart cuando él se lo pide, pero nunca permitió que el nombre la devorara por completo. De esa forma, su vida podría ser la respuesta más elegante a la pregunta, ¿qué sucede con los hijos de las leyendas? Lauren Bacall era mucho más que esos ojos seductores y esa voz ahumada que hacía a los hombres perder el hilo de sus pensamientos. Era aguda, independiente, casi obstinada en su certeza de quién era, mucho antes de convertirse en la señora Bogart. Después de que Boggy murió, quedó sola con apenas 32 años. Viuda, con 2 niños pequeños y un fantasma que nunca dejaría de seguirla. Los reporteros rondaban, ávidos de escándalos. Los estudios seguían llamando. Lauren amó profundamente a Bogart. Eso nunca cambió. Una vez dijo que él fue el amor de su vida, pero no permitió que el dolor la consumiera. Actuó en el teatro y en el cine. Escribió, viajó. Mi esposo fue el hombre más extraordinario que haya pisado esta tierra. Pasé 12 años de mi vida con él y me dio más felicidad de la que la mayoría de las mujeres llega a experimentar. Las palabras no alcanzan para expresar lo brillante, cariñoso, paciente y divertido que era. Parecía que con Bogart la alegría misma había abandonado su vida. Pero entonces apareció Frank Sinatra. Al principio, un amigo, dispuesto a apoyarla. Más tarde, un pretendiente, All Blue Eyes. Con él, el aburrimiento era imposible. Y aún así, el compromiso se rompió. Frank era un incorregible rompecorazones, mientras Lauren anhelaba paz. 4 años después, se casó con el actor Jason Robards, futuro ganador de 2 premios Oscar. La propia Lauren también recibiría ese honor en 2009 por su contribución al cine. En 1961, en Nueva York, Lauren y Jason dieron la bienvenida a un hijo, Sam Robards. Estudió en Sarah Lawrence College y en el Eugene O'Neill Theater Center, siguiendo la vocación familiar. Primero se casó con la actriz Susie Amis, con quien tuvo un hijo, Jasper. Pero el matrimonio terminó. Más tarde, Sam se casó con la modelo danesa Sitzel Jensen y juntos tuvieron 2 hijos. Sam nunca se convirtió en una superestrella de Hollywood, pero construyó una carrera actoral sólida y respetada, en el cine, en la televisión y sobre todo en el teatro, donde es más reconocido. Lauren llamó a su hijo lo único bueno que ese matrimonio le había dado. Se alejó del cine más de una vez, solo para regresar a Broadway. Y después, Hollywood volvía a llamarla. Escribió sus memorias, Lauren Bacall, By Myself. En ellas recordaba su juventud temeraria y sus años con Bogart. La continuación, Now, se atrevió a publicarla solo a los 81 años. Lauren falleció en 2014, apenas un mes antes de cumplir 90 años. La llamaban uno de los últimos íconos de la edad de oro de Hollywood. La actriz nunca se consideró una leyenda, trataba la vejez con ironía, fumaba mucho y se mantuvo como una verdadera dama hasta su último día. Cuando la gente piensa en Lauren Bacall, imagina a la joven sirena de voz grave que le enseñó a Bogart a silbar. Pero tal vez su papel más grande fue lejos de las cámaras, como la madre que mantuvo unida a la familia mucho después de que aparecieran los créditos finales. Les mostró a Stephen y Leslie cómo vivir con una leyenda y no perderse en ella. Ninguno de los dos se convirtió en una trágica advertencia de Hollywood. Para un apellido tan famoso como el suyo, sus vidas resultaron sorprendentemente normales. Porque un apellido no es más que letras cosidas juntas. No es una promesa de fama, es un peso. Así que, ¿qué harías tú si llevaras un nombre que reconociera el mundo entero? ¿Lo venderías, te esconderías bajo él o vivirías de un modo que realmente lo hiciera digno? Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios la historia de quién te gustaría escuchar la próxima vez. Gracias por vernos.